Continuando con esta exposición de los libros que hemos editado, me permito, pues, darles una primicia también, porque estos libritos son las cartas de Luisa Picarreta, que lamentablemente no ha tenido la acogida que yo esperaba sobre todo aquí en Ecuador, porque les digo sinceramente que leyendo estas cartas de Luisita son una luz, pero que aclara muchos conceptos de la divina voluntad, porque ella la vivió, la divina voluntad, a plenitud. Entonces, la correspondencia que ella mantenía con sacerdotes, religiosas, seglares, dan, como digo, mucha enseñanza, porque ella transmite su experiencia. Y los consejos que da ella son realmente fabulosos. Cuántas consultas espirituales le hacían los sacerdotes, las religiosas, la gente que sufría, la gente común, con todas las circunstancias dolorosas que a veces encierra la vida. Pero ahí estaba la respuesta oportuna, sabia y misericordiosa de Luisa, hecha con mucho amor. Así que me voy a permitir indicarles que son tres volúmenes de esta correspondencia que mantuvo Luisa con la gente de su entorno. Y vamos a dar lectura a un par de cartas para que ustedes vean la maravilla que encierra estas cartas. Aunque debemos, en honor a la verdad, pues hacer una introducción para que se comprenda. Cuando recién editamos, pusimos este prefacio. Dice: pocas personas, aún entre las más íntimas de Luisa Picarreta, conocían y comprendían el contenido de su admirable experiencia mística. Lo que emanaba de ella era la fe ejemplar cristiana, alimentada por el ejercicio diario de las virtudes más peculiares. Aunque no fuera comprendida en su profundidad, había en ella aquella particular atracción que las grandes personas de alta espiritualidad ejercen, que un gran número de personas se dirigían a ella para recibir consejo o consuelo en las más variadas situaciones espirituales. Para todos tenía una respuesta adecuada y a todos hablaba de la divina voluntad, verdadera síntesis y punto de llegada de toda su larga y dolorosa existencia. Pero también diríamos aquí de su feliz existencia, porque más allá del dolor ella era muy feliz, estando con Jesús, viviendo su divino querer. Con esta colección de cartas de Luisa Picarreta, nos hemos propuesto presentar algún aspecto particular de su personalidad, la familiaridad, la dulzura de ánimo, la sencillez, pero también la sabiduría de los pequeños, que no proviene de estudio o aplicaciones intelectuales, sino de aquella particular escuela de la humildad en la oración y en el sufrimiento, todo asistido por Jesús. Bien. Entonces vamos a dar lectura a una carta que Luisita le dirigió al sacerdote Padre Antonio de B, no sé cuál será. Y dice Luisita: el santo querer de Dios sea el latido continuo de nuestro corazón. Reverendo Padre Antonio, solo Jesús puede confortarnos en nuestras penas. Por eso, volvámonos solo a Él. Arrojémonos en sus brazos como tiernos pequeñuelos, y si el dolor nos hace llorar, humedezcamos sus manos paternas con nuestras lágrimas.
Y el dulce Jesús, viéndose adornados sus manos, nos enjugará las lágrimas y nos dirá: Hijo, ¿has venido a mí a llorar? Pues yo quiero cambiar tus lágrimas en gozo, tus amarguras en dulzuras, y derramaré en tu corazón el mar de mis gracias. Por eso, confiemos todo a Jesús, incluso la suerte de nuestra querida patria. Él dispondrá todo en bien de nuestras almas. Miren esa carta tan hermosa, tan consoladora para aquellas personas como los sacerdotes, los seglares que sufrimos, y pues esas lágrimas enjugará el Señor y nos hará compartir también sus lágrimas, porque Él sufre también con nosotros. Al menos si vivimos ya el divino querer, somos una sola cosa, y el dolor nuestro es su dolor también. Otra carta que se dirige Luisita a la señora Concetina Camoniero. Y está esta señora en San Juan de Teducho, en Nápoles. Y le dice Luisita a esta hermanita: el santo querer de Dios nos cautive tanto que ponga en fuga todo pensamiento. Buena hija, con el bendito Jesús se quiere confianza y amor. Cuanto más valiente somos, tanto más bien quiere. Cuanto más valiente somos, tanto más bien quiere. Ese temor vuestro de comulgar viene del enemigo. Sería un gusto para él que amontonáramos más leña para el infierno. De lo contrario, no habría hablado ni suscitado en vos tantos temores. Aún más, os digo que cuando por temor os abstenéis, forjáis leña para el purgatorio, y las comuniones que no hacéis en la vida, las haréis de fuego en el purgatorio, porque Jesús en el Santísimo Sacramento arde de amor y quiere venir a nuestros corazones para dar salida a sus llamas. Y al abstenernos, Jesús arde más, enloquece, delira y con justicia nos hará quemar más en el purgatorio. ¡Qué barbaridad! Por eso, pensad solo en amar a Jesús y cómo contentarlo más, y el amor os destruirá todas las leñas y os cubrirá como rocío celestial, os purificará de todo. Los temores, las dudas, las agitaciones, estos son lazos que nos encadenan a nosotros mismos, nos quitan la frescura del amor, más aún lo hacen marchitar y nos desligan de los brazos de Jesús. Os recomiendo, por tanto, las horas de la pasión. Formad continuas cadenas de reparaciones en torno a Jesús. Unid a ellas todas vuestras acciones, a fin de que nunca se rompa esta dulce cadena de reparaciones. Son los tiempos los que lo requieren, si no queremos ser espectadores de mayores males. Propagadlas cuanto más podáis, y encomendándome en vuestras oraciones pido a Jesús que os bendiga y os dé la paz. La pequeña hija de la divina voluntad. Qué importante lo que nos recomienda, ¿no? Las horas de la pasión. Los tiempos lo requieren. Nosotros diríamos, con mayor razón, porque ella escribió esta carta muchos años atrás, cuando el mal era menor. Pero ahora, como estamos, se requiere
poner en práctica este consejo, acudir al Señor, hacer actos de reparación con las horas de la pasión para que el mal se detenga o se aminore. Bien, continuamos ahora con otro librito que se llama El reino del querer divino en medio de las criaturas. Mire, el reino del querer divino en medio de las criaturas. Igualmente son selección de pasajes que en las primeras ediciones que hacíamos de la Divina Voluntad se hizo me parece con el Padre Pablo, y publicamos este folletito muy hermoso, muy práctico de llevar en el bolsillo, meditarlo cuando vas en el bus o cuando estás en tu trabajo, en tu oficina, descansando, haciendo un alto. ¿Cuánto beneficio tendrías si meditas este folletito hermosísimo? Y aquí en la página 12 dice: oh querer santo, con tus rayos luminosos deja escapar las flechas de tu conocimiento. Hazles conocer a todos que tú vienes a nosotros para hacernos felices, pero no con una felicidad humana, sino felicidad divina, para darnos del dominio perdido de nosotros mismos y esa luz que hace conocer el verdadero bien para poseerlo y el verdadero mal para huir de él, que nos hace firmes y fuertes, pero con una fortaleza y una estabilidad divinas. Oh querer santo, ábrete paso, ábrete el camino para hacerte conocer. Manifiesta a todos quién eres tú y el bien inmenso que quieres hacer a todos, a fin de que atraídos y arrebatados por un bien tan grande, todos puedan hacerse presa de tu voluntad, y así podrás libremente reinar así en la tierra como en el cielo. Miren, expresiones de Luisita en este pasaje, en este libro de pasajes selectos. Luego tenemos otro librito maravilloso, precioso, realmente les recomiendo. Se llama Los prodigios de amor que la divina voluntad obró en la Reina del Cielo. Son también meditaciones acerca de la Virgen María. Hay capítulos hermosos escogidos sobre, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, el gran prodigio de la creación de la Virgen, el amor de Dios oculto en la Virgen, la paternidad divina. Bueno, tantos pasajes que encierran este librito que realmente vale la pena tenerlo. Aquí hay otro capítulo, la Madre Celestial y Divina y la Madre Humana. Cómo la Celestial Reina ha amado a todas las criaturas desde el primer instante de su concepción. Entonces vamos a hacer simplemente una pequeña lectura. Dice: los prodigios de amor que la divina voluntad obró en la Reina del Cielo. Jesús dice: fue mi voluntad la que hizo ascender tan alto a mi Santísima Madre. Fue mi voluntad la que le dio la fecundidad divina y la hizo Madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas al mismo tiempo. Poquitas palabras, pero que dicen mucho. Luego tenemos una colección de libritos, están aquí, que se llama Palabras de Jesús que cambiaron mi vida. Es una colección también de varios volúmenes. Hasta aquí hemos editado más o menos unos 11 volúmenes, pero el proyecto es llegar a unos 20. Así mismo son pasajes selectos con un título un poco cambiado al título original. Pero es que aquí, como se dice a veces, la astucia del editor, ojalá con esto no le ofenda a mi Jesús ni a Luisita Picarreta, pero
les digo por experiencia, cuando he encontrado gente que ha oído algo de la divina voluntad, pero tienen una especie de rechazo. No. Son muy fanáticos, me decía son muy fanáticos, muy cerrados. Todo les parece mal cuando hacemos una novena, hacemos un rosario, y que los ángeles así, que los sacramentales asado. No quiero saber nada, no quiero saber nada de esta divina voluntad, porque no encontramos acogida, ternura, misericordia y humildad también, porque a veces lo dicen con una soberbia que espanta. Entonces yo dije, bueno, tantos libros que hemos publicado, ¿no? De que tal santo nos cambió de vida, tal hecho impactó mi vida. Me puse a pensar, digo, las palabras de Jesús que cambiaron mi vida, a mí me han cambiado mi vida. ¿Por qué no le ponemos ese título? Sin poner así como el libro del cielo, el reino del fiat, para que también a veces hay gente que va buscando libros y se encuentra con este título un poco especial, pero que puede caer en la trampa como un anzuelo. Y han caído algunos porque fueron buscando algún consejo del mismo Jesús, de la palabra suya, para que cambien su vida. Y se encontraron pues que era escritos de Luisa Picarreta, asimismo capítulos seleccionados de los más impactantes, por ejemplo, que a mí me han impactado en mi vida. Por eso le he puesto palabras de Jesús que cambiaron mi vida. Entonces son una colección de algunos libros, ya están aquí. Como digo, tenemos más o menos publicado unos 11 volúmenes. Y ojalá Dios nos permita publicar los 20 que pensamos hacerlo. Y está hecho con una edición, si se quiere, más bonita, porque la letra la hicimos más grande, con los espacios, con una diagramación más hermosa. Perdón la palabra. Yo hablé con mi hijita, le digo, yo quiero que me hagas una edición, pero bien bonita, que agrade. Y que no sea la letra tan pequeñita, porque a veces se me quejan, sobre todo las señoras de la tercera edad, y los señores también. No, dice, toca leer a veces los libros con lupa. Entonces dije, hazle una letrita más grande. Entonces, por todo eso, la diagramación es muy hermosa, las portadas también son hermosas, pero sobre todo lo divino y lo hermoso está adentro. Las palabras que van a cambiar tu vida, sobre todo si vives la divina voluntad, va a ser una vida divina. Entonces, por ejemplo, en este volumen hemos puesto como contraportada esto, un dictado de Jesús. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad del Padre, y con esto no solo reparaba todo, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos, por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos, y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, y al Padre ofendido, porque no quería recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. También tú recibes la comunión en mi voluntad y repite lo que hice yo. Y así no solo repararás todo, sino que me darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos, y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. Mire, qué mensaje que nos da Jesús para que amemos la Sagrada Eucaristía. Porque también hay el peligro cuando ya hay esta situación de que se apropian de los escritos de Luisa y lo interpretan a su manera. Y dicen, no, ya viviendo la divina voluntad no hace falta ni confesarse ni comulgar. Ya, porque el divino querer, pues, y la divina voluntad, pues, fue la que hizo todos estos sacramentos
No, aquí clarito nos da a entender el Señor que debemos seguir con la Eucaristía y con más, todavía con más devoción, con más amor, porque unidos a Jesús y haciendo la comunión como Él mismo se recibió, estamos uniendo a todas las generaciones que no han comulgado, por ejemplo, o a las que han comulgado, pero han comulgado mal, haciéndole individualista, egoísta y solamente pidiendo cosas y cosas. No, aquí se glorifica al mismo Padre Dios comulgando con Jesús, y con el mismo Jesús hacemos actos de reparación a nombre de toda la humanidad. Entonces, vean, esto es un pasaje muy bonito que les hemos leído. También hemos publicado unos folletitos que, asimismo, con la intención de abaratar los costos y que sea de fácil lectura, de fácil transporte de los libritos, que lo podamos usar inclusive y llevar en nuestro bolsillo, en nuestras carteras. Entonces son pasajes también asimismo tomados. Esto lo hicimos con el padre Pablo Martín. Él hizo la selección. Entonces comenzamos haciendo de los primeros 19 volúmenes que tenía ya en Imprimatur, y él, con toda la experiencia que tenía, pues hizo una selección de temas. Entonces, por ejemplo, hay temas sobre las virtudes, como le fue enseñando a Luisa en los primeros volúmenes, sobre todo en el primero, de la paciencia, de la humildad, de la caridad, y también ya un poquito de los atributos divinos, la misericordia, la justicia, la paz, el amor. Bueno, entonces el padre Pablo muy sabiamente pues fue seleccionando, y nosotros nos permitimos publicar para el pueblo que a veces no tiene los recursos apropiados para comprarse, qué sé yo, un libro de unos $10, $12 que cuesta afuera, ¿no? Como he visto en algunas, por ejemplo en Amazon, como venden los libros de la Divina Voluntad carísimos. Y nosotros pues lo que hicimos es simplemente publicar, como digo, pensando en el pueblo, para que también el pueblo tenga acceso a estos escritos, no solamente la gente que tenga más o menos recursos económicos y pueda adquirir los libros. Entonces, esta colección les recomiendo porque, ya les digo, son pasajes muy bonitos, muy apropiados. Entonces, por ejemplo, de este librito, dice: el pleno abandono en la divina voluntad. Mire, el pleno abandono. Entonces, aquí está un escrito que nos dicta Jesús. Y le dice a Luisa: ¿de qué temes? Abandónate en mí y quedarás rodeada por mí como dentro de un círculo, de manera que si vienen los enemigos, las ocasiones, los peligros, tendrán que vérselas conmigo y no contigo, y yo responderé por ti. El verdadero abandono en mí es descanso para el alma, trabajo para mí. Pero si el alma está inquieta, quiere decir que no está abandonada en mí. Esa inquietud es la justa pena para quien quiere vivir en sí misma. Es ingratitud. Y a mí me hace una gran afrenta, y a ella un gran daño. Mire, qué enseñanza para abandonarse y confiar plenamente en Jesús y dejarle a Él que resuelva mis problemas. Yo no soy capaz. Por eso dice: déjame a mí tus problemas. Y eso me da gusto. Pero si no me tomas en cuenta, es una afrenta y problema para ti, sí, porque no vamos a poder resolver humanamente, ¿no? Bueno, otro librito que hemos publicado esta serie se llama Los Atributos Divinos. Ahora vamos a hablar de los atributos divinos. ¿Qué nos dice sobre el tema? Y dice: y
hija mía, en mi voluntad, habla Jesús, en mi voluntad encontrarás este amor que puede suplir al amor de todos. Nosotros que buscamos amores humanos, aquí está el amor perfecto y divino, que te puede hacer feliz de veras, con felicidad divina. Aquí encontrarás este amor que puede suplir al amor de todos, porque quien entra en mi voluntad encuentra una multitud inmensa de fuentes que brotan y por cuanto más se pueda tomar, jamás hará que disminuya ni una gotita. Así que ahí está la fuente del amor que impetuosa arroja sus olas, y por más que arroje, siempre continúa brotando. Ahí está también la fuente de la belleza, otro atributo. Habló del amor, ahora de la belleza. Y por cuantas bellezas haga salir, jamás se agota. Es más, hace surgir cada vez nuevas y más hermosas bellezas. Es inagotable. La belleza de la creación, por ejemplo. Qué bello ver el amanecer, la puesta de un sol. Esto siempre es una cosa que por amor estamos recibiendo. Y ves la belleza de un río, de un mar, de las plantas. No. Y dice, está la fuente de la sabiduría, la fuente de los gozos, la fuente de la bondad, de la justicia, de la potencia, de la misericordia. Todos son atributos divinos. Y de todo lo demás de mis cualidades, todos brotan y una se derrama en la otra, de manera que el amor es bello, sabio, potente, etc. Es la fuente de la belleza. La fuente de la belleza es belleza, amor potente y sabio, y con tal poder que mantiene raptado a todo el cielo, sin nunca cansarlos. Estas fuentes brotantes forman una armonía, un contento y un espectáculo tan fascinante que todos los bienaventurados quedan tan dulcemente encantados que no quieren dejar de dar ni siquiera una mirada para no perderse en ninguno de estos goces. De aquí que, hija mía, es absolutamente necesario que quien quiere amar, dar reparación y sustituirse por todos, haga vida en mi querer, donde todo brota, donde todas las cosas se multiplican por cuantas se quieran, donde todas las cosas quedan marcadas con el sello divino, y este sello forma a su vez otras fuentes, cuyas olas impetuosas se elevan y se elevan tanto que al romper inundan todo y hacen bien a todos. Por eso siempre en mi querer, ahí te espero y ahí te quiero. Vean, este folletito de los atributos divinos. Bien, vamos a, por ejemplo, también hablar de la misericordia, otro folletito que solamente habla de la misericordia en este pasaje que nos quiere decir lo siguiente. Hija mía, la justicia y la misericordia están en una continua lucha, y son más las victorias de la misericordia que las de la justicia. Ahora bien, cuando un alma está perfectamente unida con mi voluntad, toma parte en mis acciones a destra, y satisfaciendo a la justicia con sus sufrimientos, la misericordia logra sus más bellas victorias. Esto, qué hermoso. Les decía alguna vez que Luisa, como nos ama tantos, ama a la humanidad tanto, que cuando ya veía que iba el Señor a castigar con su justicia, decía, Señor, no les castigues, porque son tus imágenes. Y ella, como era alma víctima, le complacía, pero a veces Jesús se desaparecía para no enfrentarse con Luisa, que siempre estaba intercediendo por la humanidad.
Pero a veces que era tanto el pecado que una vez le dijo, no, únete a mi justicia. Y así vas inclusive a minorar mi justicia. Pero si no aceptas que yo aplique la justicia, pues no va a suceder lo que estás pidiendo. Porque también cuando te unes a mi justicia, también la misericordia brota y puede menguar esa justicia. Por eso dice, toma parte en mis acciones a destra y satisfaciendo a la justicia con sus sufrimientos, la misericordia logra sus más bellas victorias. Y como yo me complazco en coronar todos mis atributos de misericordia, aún la misma justicia, viéndome importunado por esa alma unida conmigo, para contentarla cedo ante ella, pues ella ha cedido todas sus cosas a mi voluntad. Por eso, cuando no quiero ceder, no vengo, porque no me fío en resistir y no ceder. Entonces, ¿cuál es tu duda? ¡Qué maravilla! ¿Eh? Lo mismo de la pandemia que hemos pasado. Hubiésemos querido ya que pase, ¿no? Decían que era por 40 días, yo estamos ya cerca de prácticamente de 80 días. Se ha duplicado la cuarentena. Y que pase ya, que se tenga, no, estaba purificando el Señor para que el hombre vuelva. Entonces, ¿qué más acto de misericordia? Y nosotros buscando solamente la salud y evitando la muerte corporal. Por eso el miedo, el pánico de contagiarnos. No, aquí lo que más quiere el Señor es salvar tu alma. Y con los escritos de Luisa, divinizarla. Ese es el deseo ardiente que tiene Jesús. Por eso hay que abandonarse a la voluntad de Dios y Él verá cómo nos purifica, porque también es un acto de misericordia. Y así estaremos con la firme confianza de que Dios tiene el control de todo. Y por eso no debemos angustiarnos ni desesperarnos. Otro, la humildad es una flor sin espinas. En este folletito, el Señor va a hablar de la humildad y de la humillación también, como hablábamos hace poco. No nos gusta que nos humillen. A ver, ¿qué nos dice? Un 30 de diciembre de 1899. Dice Luisa, esta mañana cuando apenas vi a mi adorable Jesús, como la obediencia me había dicho que rogase por una persona. Cuando se presentó Jesús, se la recomendé y Jesús me dijo, la humillación no solo se debe aceptar, sino también amar al punto de masticarla como un alimento. Y así como cuando un alimento es amargo, cuanto más se lo mastica, tanto más se siente lo amargo. Así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación. Y estos son dos poderosísimos medios. Es decir, la humillación y la mortificación para salir de ciertos impedimentos y obtener las gracias que se desean. Mientras parece nociva a la naturaleza humana como el alimento amargo, parece que quiere causar más bien mal que bien. Así la humillación y la mortificación, pero no. Cuanto más se golpea el hierro sobre el yunque, tanto más centellea el fuego y queda purificado. Así el alma, cuanto más es humillada y golpeada sobre el yunque de la mortificación, tanto más brilla con chispas de fuego celestial y queda purificada si de verdad quiere caminar por la vía del bien. Pero si luego es falsa, sucede todo lo contrario. Mira qué ejemplo nos ponen, ¿no? Como esos herreros, ¿no? Que cuando quieren sacar un hierro fuerte, brillante, puro, como puede ser una espada, para enfrentarse al enemigo.
tiene que poner en un horno y estar ahí al poner la temperatura más alta posible del horno para que vaya purificando ese hierro y se produzca un hierro fuerte para hacer una espada fuerte. Entonces aquí lo mismo. Dice, la humillación y la mortificación son cosas que debemos nosotros masticarlas, pero con este propósito, ¿no? De que me estoy purificando, el Señor me está purificando de mi soberbia. Entonces me podré mantener firme ya como una espada para vencer al demonio mismo, porque el demonio es el causante, además de mi soberbia humana, de que seamos soberbios, porque él, como fue soberbio, no quiso aceptar la prueba de la voluntad de Dios cuando le dijo el Señor pues que iba a servir, tendría que servir a la humanidad de Jesús y la Virgen María. No serviré. Era un soberbio, se creía la luz divina y por eso se fue al infierno. Y ahí está todavía con el fuego de este herrero que pongo el ejemplo. Pero no se ha purificado porque lamentablemente ya dijo no a la voluntad de Dios y como dijo, la eternidad es para siempre. Nosotros todavía tenemos la oportunidad, mientras dure el resto de nuestra vida, que estas humillaciones, estas ofensas, nos vaya purificando el Señor y podamos así ser unos instrumentos ya sin escorias, sino unos instrumentos fieles, valientes, puros, y que no nos sorprenda ya la soberbia, sino que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, como el mismo Señor nos ha manifestado. Bien, hermanos, entonces, les hemos leído estos libritos para que ustedes vean lo valioso que encierran estos folletitos, porque los temas que son escogidos son muy oportunos para nuestra vida espiritual y crecimiento divino. Bueno, de aquí tenemos también otra colección de libritos que aquí le agradezco al doctor Tomasini porque yo había oído algo de estas meditaciones de la Divina Voluntad como una preparación, una introducción a los escritos de Luisa. Y le pedí la autorización porque me encontré con unos escritos de mucha enseñanza, mucha sabiduría. Habla de muchos temas, pero siempre ya enfocados a la Divina Voluntad. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la colección, aquí está la colección. Hemos publicado unos 12 volúmenes, me parece, esta colección que se llama precisamente Meditaciones de la Divina Voluntad. Entonces, aquí, por ejemplo, en este 9º volumen, dice la Eucaristía desde la perspectiva de la Divina Voluntad, doctor Salvador Tomasini. Y hemos extraído un pasaje de este contenido de este libro que dice: se medita sobre el significado y la finalidad de la Eucaristía. ¿Cómo debemos recibirla? ¿Para qué recibirla? No tenemos pretexto. El alma que quiera vivir de divina voluntad debe acudir a este sacramento, tanto si está en camino de querer llegar a vivir en ella, o sea, en la divina voluntad, como si ya está haciendo vida. No hay pretextos. Debemos ir con la conciencia clara de que se trata de darle a Jesús el fruto completo de la vida, de su vida sacramental, y de recibir nosotros el fruto completo, que es ni más ni menos que la propia divinización. Miren, qué escrito maravilloso este que acabamos de leer. Para irnos divinizando. Es el alimento, la entrada que nos da ya cuando tomamos ese alimento, que no quede solamente 10 minutos, sino que continúe Jesús en nosotros. ¿Por qué no quiere quedarse prisionero? ¿Cuántas veces le dice a Luisa eso? Sí, estoy en el tabernáculo, estoy en la custodia. Vienen a venerarme, a orar, pero me quedo siempre preso. No, lo que quiero es que ustedes vengan a sacarme de esta prisión y se conviertan en hostias vivas, viviendo conmigo el resto del día, la noche, las 24 horas.
entonces sí me gozo porque ya estoy viviendo con mis atributos divinos en este Hijo mío que me ha recibido y con él quiero, unir a su voluntad humana, hacer actos divinos. En el volumen 10 dice qué es y cómo se vive la divina voluntad. También en este folletito están las claves para entender esto, ¿no? ¿Qué es y cómo se vive la divina voluntad? Porque mucha gente pregunta, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? Y aquí el doctor Tomasini lo hace un escrito muy bonito, práctico, para que nosotros vayamos enamorándonos de ese divino querer. Y dice, vivir en la divina voluntad para repetir en nosotros la vida divina, que es la santidad original del hombre, la que tenía Adán antes de su caída. Es muy sencillo. La razón es que todo lo hace Dios. Nosotros como criaturas no hacemos nada, solamente la disposición de quitar nuestra voluntad, solamente la disposición de quitar nuestra voluntad. Claro, se entiende, ¿no? En buen sentido lo que quiere decir el doctor, porque la voluntad humana es la que es como el tapón que les ponía el ejemplo de una botella en medio de una catarata de agua. No entra. Tienes que destapar ese tapón para que entre lo que estás buscando, esa sed. Por ejemplo, aquí en este caso de conocer la divina voluntad, tienes que abrir tu corazón. Entonces, tienes que tener la disposición. Aquí dice de quitar este tapón, pero para hacer actos divinos tenemos que tomar en cuenta la voluntad humana, porque si no, no tiene materia el Señor. Él tiene que obrar con nuestra voluntad, pero ya purificada, ¿no? Una gotita transparente para poder unirnos a ese mar infinito de su divino querer y Él unirse al nuestro. Pero siempre contando también con nuestros actos de voluntad humana, que sean puros y perfectos nuestros actos. Entonces sí viene la fusión. Sin embargo, el permanecer, el hacer vida perenne en este ambiente es lo más difícil que existe, pues no se trata de abandonar cosas materiales, afectos, no. Mucho más que eso, se trata de abandonar nuestra vida humana, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestro criterio, nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestros ideales, nuestra forma de ver el mundo. Es así. O sea, tú puedes seguir trabajando lo que estás trabajando, pero ya no trabajar por trabajar y por hacer dinero y qué sé yo. No, cambias de intención. Yo trabajo para darle gloria a Dios y le invito a Él mismo a trabajar conmigo. Él fue un carpintero, pues yo puedo ser un economista, ingeniero, puedo ser un abogado, lo que sea. Pero sigo con la profesión, pero ya unido a Jesús. Entonces sí, tu profesión se hace divina. Luego tenemos un folletito que hemos publicado y se llama El grandioso proyecto del Padre. El grandioso proyecto del Padre. Esto ya hemos platicado en otra ocasión. Fue revelado por Jesús a un alma muy linda, muy mística, Sandro Gnocchi. Próximamente iremos pasando también ya en nuestro canal de YouTube las charlas que él nos dio con el Padre Pablo cuando vinieron providencialmente a Ecuador por un milagro, porque el Señor le quería que venga Sandro a dar testimonio de este libro aquí. Él lo publicó en italiano, pero el Padre Pablo Martín, muy amigo de él, le tradujo al español y después me pidió que si pudiéramos publicar en español, pues yo dije encantado, pero estaba sin recursos Sandro. Y entonces Jesús, para él nada es imposible. Cuando quiere abrir una puerta no hay fuerza que lo detenga. Se valió de unas amistades de Sandro para que le obsequiaran unos pasajes que era para él y para su esposa, pero como la esposa no quiso venir por el miedo a marearse y la distancia, le cedió ese pasaje al Padre Pablo Martín y los dos vinieron a hacer este lanzamiento de este libro, que son 4 volúmenes, pero de una preciosidad. ¿Por qué?
porque también lo revela de lo que es la divina voluntad, pero con otro, digamos, método, para poder también ser asequible a muchas almas que quieren saber la experiencia de un instrumento, de un vidente, que él constata lo que es Jesús viéndole y cómo debe uno meditar y hacer la divina voluntad y vivirla. Entonces, por eso digo, fue una bendición para la Fundación, la vida espiritual, la venida de ellos, y próximamente pasaremos videos de esas charlas que nos dieron. Entonces, aquí está, en esta hojita que les voy a leer un poco, está una nota del traductor del Padre Pablo para esta edición en español. Y dice: el librito cuya traducción presento, dice el Padre Pablo, cuenta una serie de experiencias notablemente insólitas sucedidas a su autor, un laico que trabaja como enfermero en un hospital de Milán, Italia. Sí, él era enfermero, como dije, pero ya él ya murió con su esposa también, que ya falleció. Grandes amigos que Dios me regaló. Dice: un laico que trabaja como enfermero en un hospital de Milán. Experiencias que han modelado en la fe su vida de hombre y de cristiano. ¿Cuál es el mensaje central de este librito? Se trata del modo maravilloso de cumplirse el proyecto divino manifestado en la fe. Esto está en la primera carta de Timoteo 1:4. El misterio escondido desde siglos y generaciones, pero ahora manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. El misterio de su divina voluntad. Efesios 1:9. Proyecto universal y a la vez concerniente a cada uno de nosotros. De este proyecto subraya estas verdades esenciales. Primero, la infinita trascendencia y majestad de Dios que manifiesta su voluntad. Segundo, la santísima humanidad adorable de Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro mediador único ante el Padre. Tercero, el papel central e indispensable que en el maravilloso proyecto del Padre representa la Santísima Virgen y la importancia decisiva del consagrarnos a ella y vivir esa consagración como Jesús para que en nosotros se realice el proyecto del Padre. Cuarto, la presentación, apenas una rápida alusión de la persona de una mística extraordinaria, Luisa Picarreta, y de lo esencial de su mensaje. Entonces, él desarrolla este tema de lo que él tenía pues confusión, no sabía cómo entender cuando estudió en Milán, en su colegio, supo de matemáticas y decía pues 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, y cómo que Jesús, siendo un ser divino, haya muerto por seres humanos. No puede ser el infinito igual a humano, como hemos explicado también en algunos de los videos, esa fórmula del 8 acostado, infinito igual a un número finito, no puede ser. Lo mismo se hacía la pregunta de él. Entonces fue investigando con algunos amigos, teólogos, sacerdotes, ¿cómo es que un ser infinito como Jesús pudo dar la vida por seres humanos de valor finito? Y esa duda les llevó inclusive a San Giovanni Rotondo, porque sabía que había un santo ahí, el Padre Pío de Pietrelcina. Entonces se fue a confesar con él cuando era jovencito. Y se confesó y le dijo esta duda. Dijo: Padre Pío, ¿cómo entiendo yo que un ser infinito como Jesús haya dado su vida por seres finitos como nosotros? Dijo: esta es una cuestión que debes tú conocerla a través de un amigo que tenemos aquí, un fotógrafo, Federico Abrich, que también tuvo correspondencia con Luisita Picarreta en las cartas. Y pregúntale, él asiste a un grupo de la Divina Voluntad y es amigo de Luisa Picarreta. Y él se fue a hablar con Federico Abrich, era un fotógrafo ahí de San Giovanni Rotondo, y además tenía una librería pequeñita.
Entonces dice que le llevó a un subsuelo donde tenía un Cristo hermoso, que yo también lo conocí. Y él le hace la misma pregunta. ¿Cómo es que Jesús de valor infinito haya muerto por seres finitos? Dice, ya comprendo cuál es tu pregunta. ¿Sabes cuál tiene la respuesta? Es de Luisa. Porque me acuerdo, dice, de una aparición que tuvo Luisa cuando Jesús vino de pronto, de improviso, porque Luisita siempre se preparaba con la oración para recibir a Jesús, pero una vez vino de improviso y le tomó de sorpresa. Entonces ahí le dijo, oye, Luisa, dame tu voluntad y yo te doy la mía. Aquí narra el padre Pablo de esta experiencia que les voy a leer. Dice, repito, la presentación apenas una rápida alusión de la persona de una mística extraordinaria, Luisa Picarreta, y de lo esencial de su mensaje. Luisa, ¿me das tu voluntad? Yo, en cambio, te doy la mía. Y continúa Jesús. Y si tú me lo permites, yo seré a la vez actor y espectador. Y acepto cada acto que yo haga en ti como si fuera hecho por ti. Ese intercambio. Si aceptamos ese intercambio de voluntad. Digamos, te doy mi voluntad, tú me das la mía, hacemos una sola cosa y lo que haga como Dios que soy, con mi voluntad y mía, lo acepto también tu acto humano, que se diviniza, pero conmigo. Ahí comprendió que esto que buscaba estaba la respuesta. Que si nosotros aceptamos el proyecto de su divino querer, de todo lo que encierra estas verdades, somos otro Jesús. Entonces sí, murió Jesús de valor infinito por los seres humanos que podrán llegar a ser imagen y semejanza de Cristo, o sea, ser otro Jesús, por gracia, no por naturaleza, por gracia, viviendo su divino querer. Entonces sí, murió por seres humanos que iban a vivir su divina voluntad de valor infinito. Y dice el padre Pablo, lo cual es simplemente la puerta abierta para poder entrar en el palacio real, o sea, el cumplimiento del reino del Padre, de su adorable voluntad, como Jesús nos ha enseñado a pedirlo en el Padre Nuestro, que su voluntad al fin se cumpla sobre la tierra como se cumple en el cielo, que como es para el Padre vida, así sea para los hijos, porque como es Él, así seamos nosotros en este mundo. Esa es la imagen y semejanza de Dios aquí, en este mundo. No esperar para morirnos para adquirir la semejanza e imagen, no, aquí, en este mundo. Por tanto, continúa el padre Pablo, este librito bien puede ser muy humilde en su presentación y en su número de páginas, pero puede ser al mismo tiempo preciosa puerta de servicio para introducir a muchas almas en el gran mensaje de la divina voluntad, como se encuentra en los maravillosos escritos de Luisa Picarreta. El traductor, padre Pablo Martín Sanguiao, sacerdote. Bueno, hermanos, tenemos tanto que hablar, pero ya el tiempo se nos vino encima y vamos a hacer una tercera grabación para seguir explicando el resto del libro, sobre todo los libros del padre Pablo, que todavía no hemos hecho la presentación de los mismos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Hasta pronto.